A fines de 1920, Eguren recibió elogiosas críticas del extranjero. Sus libros, antes vistos con desdén, se agotaban en las librerías. Pedro Zulem, con quien lo uniría una gran amistad, dedicó casi un número completo del boletín bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad de San Marcos a hacer una antología con los mejores poemas de Eguren. Además de la poesía, Eguren fue un apasionado de la música clásica y practicó la pintura y la fotografía. Su curiosidad por las artes era enorme, tanto como su talento. Podemos decir que fue un artista completo, en todo el sentido de la palabra, un creador integral. Para muestra, un botón. Sus autorretratos son de una calidad notable. En el caso de Eguren, esta influencia de la pintura se muestra fuertemente, porque en muchos casos parece que él estuviera describiendo un cuadro, o estuviera escribiendo, de repente, no un cuadro, sino una serie de cuadros, que es como una serie de vídeo, una serie de imagen que está moviéndose, una cámara que está moviendo algo, ¿no? Eguren no solamente era un poeta notable, ¿no?, sino también combinaba la poesía con la pintura, ¿no?, con la acuarela, por ejemplo, los óleos. Era un notabilísimo artista plástico, ¿no? Así como Eguren, hubo algunos poetas extranjeros célebres que también practicaron las artes plásticas, como por ejemplo Víctor Hugo o Federico García Lorca. En el plano nacional podemos mencionar a Jorge Eduardo Eyelson y a César Moro. El caso de poetas y pintores en el Perú es muy interesante. Eyelson y Moro, los dos fueron grandes poetas, pero también fueron pintores digamos que de gran reconocimiento. Era un artista completo y complejo. Su arte fue fundamentalmente autodidacta, natural. En él combinaba sonido, palabra e imagen. Baudelaire en correspondencias por ahí menciona la idea de que esta nueva poesía, de que habría de juntar la música, el sonido, ¿no?, la palabra y la imagen. Y eso es algo que elaboran más allá Verlaine, el mismo Rimbaud, ¿no?, y Mallarmé también. La música es la expresión directa del sentimiento. Es la risa o el lloro que lanza lo profundo de nuestra existencia conmovida. El músico vierte en el piano su angustia y su contento, su fantasía y su abstracción. La música es sucesiva como la respiración y la conciencia, pero la hilación de sus notas forma unidad acústica. Es simple y compleja, como la vida. José María Eguren, Sintonismo, 1930. Él no ejecutaba el piano, pero le encantaba la música clásica, como todo el mundo sabe. Y cuando mi mamá tocaba, él se paseaba de arriba abajo de la sala. Ya en Rufino Torrico son mis recuerdos. Y estrujaba su sombrerito, que estaba ya chancado de tanto estrujar. Se paseaba de arriba abajo. Vestía siempre de oscuro, pero tenía un halo así que atraía, ¿no? Y sus poesías de corte infantil era por su alma pura y por estar rodeado de niñas, de sus sobrinas.
Eguren vivió largos años en Barranco. Cuentan algunos que el poeta acostumbraba a hacer el viaje hasta Lima a pie. Eran tiempos en los que todavía existían amplias zonas rurales alrededor de la ciudad. Eguren, amante de la naturaleza, sin duda disfrutaba de esas caminatas de más de 15 kilómetros. Él era un gran caminante, caminaba, dicen, desde el centro de Lima hasta Barranco. Entonces iba contemplando las chacras, los campos, los cultivos, los árboles que rodeaban ese camino. Entonces eso lo inspiraba a él a escribir poemas que eran de una gran delicadeza, de una gran imaginación, que poco tenía que ver con el mundo concreto, aunque se inspirase en él, en esos paseos que hacía, largos paseos que hacía, lo transformaba esas imágenes, esos paisajes en otra cosa. Por supuesto fue una cosa muy importante para él hacer eso, porque justamente contemplaba la naturaleza, miraba los animales, los árboles, la luz, por ejemplo, ¿no? Y cambiaba, los insectos. Y todo eso es importante porque se refleja en gran parte de su obra poética, en su obra plástica, ¿no? Incluida la fotografía. José María Eguren no publicó en prosa hasta la última etapa de su vida. Temas como el arte y la naturaleza fueron abordados en artículos o versos en prosa a inicios de la década de los 30. Estos fueron publicados en periódicos y revistas como El Comercio, La Noche, Amauta y Mundial. Lo importante de los motivos, y es una de las razones por las que también creo necesario su lectura y la ampliación de su estudio, es que uno espera que un poeta escriba siempre sobre poesía. Sin embargo, en los motivos, Eguren comenta con mucha veneración a los pintores, a quienes conoce muy bien. Eguren pasa, justamente la escritura de la prosa, pasa por motivos económicos. Él empieza a escribir en los años 1930, 1931 por pedidos de revistas, ¿no? Y cerca del final de su vida, él no proviene de una familia acaudalada, proviene de una familia con mucha tradición, pero digamos que toda su vida tuvo algún tipo de desavenencia económica. Sin embargo, en la última etapa de su vida, debido a que no tenía una red familiar de soporte económico, él tuvo que trabajar como funcionario en una biblioteca. Según Ricardo Silva Santisteban, estudioso de la obra de Eguren, la hazaña de su prosa es haber alcanzado una riqueza poco común en la variedad de los temas tratados y haber sido expresada de una manera espléndida y única en nuestro idioma. En español, que sepamos, no existe una prosa similar a la de Eguren que fluya con tanta espontaneidad y con tales logros imaginativos y musicales. El estudio de los motivos era que este conjunto de prosas se articulaba en torno a la reflexión artística y estética, que me parece es una muestra inaudita, no sé si llamarlo inaudito, poco usual en nuestra tradición literaria, ¿no? El valor de las prosas no reside, como ya tantos críticos lo han señalado, con mucho acierto, en que es una explicación de la poesía de Eguren. Los motivos de Eguren, la prosa de Eguren, contiene un valor autónomo, totalmente autónomo, y entre digamos, el conjunto de prosas encontramos la poesía más luminosa de Eguren.
En artículos como Motivos estéticos, Eufonía y canción, Sintonismo, Arte inmediato y Filosofía del objetivo, Eguren dio muestras de una evolución en su trabajo. Como vimos, sus artículos fueron considerados versos en prosa, es decir, literatura. Se habla mucho de la poesía de Eguren como una poesía oscura, una poesía impenetrable, llena de neblina, llena de bruma, que muchos han dicho es la bruma limeña, la neblina limeña. Pero los motivos, hay una serie de imágenes asociadas a luminosidad, a luz, a luminosidad en la noche. Es decir, en los motivos apreciamos un tránsito entre la oscuridad de la noche, pero el triunfo de la luz. Por sus trabajos en prosa, percibimos en Eguren su admiración por el escritor norteamericano Edgar Allan Poe, maestro universal del relato corto. Ya sea en los motivos o en algunos escritos, por ejemplo, Correspondencia, Eguren atestigua haber leído directamente a Poe, o sea, no por terceros ni comentarios, sino directamente, y eso se aprecia claramente en sus comentarios sobre algunos poemas de Poe, como Annabel Lee, el famoso poema Annabel Lee. Para Ricardo Silva Santisteban, en algunos de sus poemas, Eguren presenta varias semejanzas de orden temático con Poe, pero, sobre todo, hay otras profundas semejanzas que vienen del inconsciente, como por ejemplo, ambientes cargados de misterio y muerte, apariciones fantasmales, evocación del medioevo, necrofilia, presencia del paisaje y la naturaleza como esencias.